Ya chicos, a ver, hasta que se sigan, mientras se vayan conectando sus compañeros y compañeras, bueno, quisiera decirles si se está entendiendo o no se está entendiendo lo que les estoy explicando. Chicos, ¿se entiende o no se entiende? Se Sí se entiende, dicen. profesor. Es un poco teórico, pero sí se entiende. Ya, porque, claro, para que plantees, si no, más ejemplos y más elementos de referencia que les permitan tener una idea clara de lo que estamos hablando. Pero creo que, al menos desde mi punto de vista, estoy tratando de ser lo más sencillo posible en la explicación, ¿no ve? O sea, lo que me interesa es que estén entendiendo, que se queden, que capten la idea. Obviamente no vamos a trabajar sobre todos estos tipos de conocimiento, nos vamos a quedar con el conocimiento científico, pero es importante hacer una contextualización para distinguir entre lo que es conocimiento científico y lo que no es conocimiento científico. Pero al mismo tiempo quiero que ustedes no caigan en estos prejuicios comunes de que el conocimiento científico es lo mejor, lo superior y todos los otros tipos de conocimiento básicamente no sirven. Como estamos viendo, los otros tipos de conocimiento tienen su grado de validez, tienen su nivel de eficacia e inclusive con mucha mayor capacidad de precisión, de predicción y de certeza que el conocimiento científico. Pero vamos a explicar y vamos a hablar de por qué razones estos otros tipos de conocimiento sufren una suerte de devaluación, una suerte de descrédito, y el conocimiento científico más bien empieza a tomar cierta autoridad, cierto protagonismo, ¿no? Es lo que pasa, por ejemplo, ahora, en el debate actual de la pandemia, dicen, no hay evidencia científica, ¿no?, para importar el medicamento ruso. ¿Quiénes lo dicen? Los científicos bolivianos, los científicos rusos, ¿no? Por ejemplo, cuando dicen no hay un informe científico que nos diga cuándo va a salir la pandemia para que definamos cuándo va a ser la elección. Es Lice, decir, no se lo escucha bien. ¿cómo escuchan los demás? Hay interferencia en su audio. Entrecortado, dice. Un poco se entrecorta, Liz. Lice, bueno, te estuvimos escuchando bien, pero después, algunos ratos nomás no se escucha bien. Ahorita se escucha perfectamente. Ya me he desconectado, pero yo nomás estoy conectado a internet. Es un cable de conexión Listen. Es como cuando se arruinan los audífonos, ¿no?, del celular. Uno tiene que Ya, para que haga contacto. Y cuando hace contacto se escucha bien, pero cuando se mueve ya comienza la interferencia, ¿no ve? Entonces son sus cables, Listen. No es la red. Porque cuando mm, suele estar lagueado, es decir, suele tener cierto tipo de retraso. Pero lo que usted tiene es que uno de sus cables está suelto, o sea, ya está mal uno de sus cables de conexión, al menos del audio de su micrófono, es eso. Desde mi punto de vista, igual yo pienso que es eso, Lice. Bueno, no se escuchaba bien, pero cuando nos preguntó se escuchaba bien. ya, porque bueno, esta computadora es nueva, o sea que no sé cómo podría estar fallando el audio, o tal vez Eh, se ha tapado o se ha entrado alguna basurita al huequito del micrófono, pero a ver, voy a tratar de hacerlo un poco más pausado, de modo que, aunque haya interferencia, se entienda un poco la idea. Y lo que les estaba señalando era que, ya sé que estaba guardando la anterior clase, entonces por eso estaba consumiendo ancho de banda. Ya, entonces, como les he estado señalando, el conocimiento científico entonces logra cierto grado de predominio. Pero ahí tenemos, ¿no? No son todos, podríamos ir señalando algunos otros tipos de conocimiento más,
Por ejemplo, se habla últimamente de conocimiento público, conocimiento privado, aquel conocimiento público que es el disponible por toda la gente, ya, o sea, divisiones que no hacen, digamos, a la esencia y a la estructura de un tipo de conocimiento en específico, ¿no? Sino ya a la forma de acceso, de difusión. Entonces, a mí me parece estos los centrales, los diferentes tipos de conocimiento. Ahora, ¿por qué les he hecho esta distinción? Porque quiero que nos centremos en un hecho absolutamente contrastable y tiene que ver con que el conocimiento científico es aquel conocimiento que se obtiene básicamente a partir de la aplicación del método científico. Entonces, ningún otro tipo de conocimiento, sea este empírico, ideológico, intuitivo, filosófico, teológico, matemático, tradicional, etcétera, etcétera, ningún otro tipo de conocimiento va a aplicar el método científico para generar sus teorías, sus conceptos, la interpretación de los resultados y la generación de los conocimientos. Entonces, el conocimiento científico es el único conocimiento que se obtiene a partir de la aplicación de un método sistemático, de un método lógico, coherente, que busca contrastar las hipótesis, las teorías a partir de la obtención de datos de la realidad. Entonces, cuando uno hace conocimiento empírico, no levanta encuestas, ¿no ve? Cuando uno hace conocimiento teológico, no está ahí investigando, haciendo observaciones, diarios de campo. El conocimiento teológico es básicamente creencia y fe, ¿no ve? O cuando uno está haciendo conocimiento tradicional local, no está haciendo, no investiga toda su vida para generar estos conocimientos. No, son conocimientos que se han ido generando básicamente en la vivencia de una sociedad, de una comunidad, y bueno, se han ido transmitiendo después en forma oral. Entonces, es la forma de obtención. Entonces, en la forma de obtención, de generación de estos conocimientos o de creación de estos conocimientos está la diferencia. Solo el conocimiento científico se obtiene a partir del método científico. ¿Cómo se llama la asignatura que están cursando conmigo? Introducción a investigación científica. del método científico. Metodología de la investigación científica. Metodología de la investigación científica. Entonces ustedes tienen que llegar a generar o a entender en mi materia cómo se generan conocimientos a partir de la aplicación del método científico. Entonces tienen que aplicar el método científico. Y el método científico tiene una lógica y un procedimiento. Y entonces en los cursos teóricos vamos a ver cómo funciona esa lógica del método científico y cuáles son sus procedimientos. Entonces siempre hay que entender que en la investigación vamos a tener un momento lógico, la lógica de la investigación, y vamos a tener un momento práctico donde se realiza la práctica de la investigación. ¿Sí? Son dos cosas diferentes, la lógica de la investigación y la práctica de la investigación. Muchas veces la lógica de la investigación nos dicta una secuencia, una lógica, pero en la práctica de la investigación muchas veces empezamos por el final, recolectamos en primera instancia datos y a partir de esos datos ya recién nos animamos a plantear un problema, a identificar una problemática, a formular una pregunta, interrogantes, porque aunque no crean, antes de hacer una investigación, siempre nos piden hacer un diseño metodológico, pero para hacer ese diseño metodológico tenemos que tener una investigación mínimamente exploratoria en forma previa. Entonces, la lógica de la investigación
es muy diferente a la práctica de la investigación. Hay que diferenciar esos dos niveles para no tener una idea cuadrada, ¿no?, de la realidad y decir, primero tengo que plantear mi problema y después tengo que imaginarme yo mi problema, tengo que sacar mi problema de la nebulosa. ¿De dónde voy a sacar mi problema? Tengo que sacar mi problema de la realidad. Y para sacar un problema de la realidad tengo que estar compenetrado con esa realidad, familiarizado con esa realidad, inmerso en el tejido económico, social, político, ideológico de esa realidad. ¿No ve? Entonces, vamos a ir viendo por esto con calma, ¿no? No se van a sentir mal porque al final de cuentas lo único que quiero que entiendan es que vamos a ver entonces en mi asignatura cómo se debe trabajar desde el método científico para la generación de conocimientos científicos. Entonces, el conocimiento científico es el único de los conocimientos que aplica un método de conocimiento, un método científico. Entonces, vamos a ir al método científico y de acuerdo con Alan Chalmers, que es un epistemólogo que escribió un libro titulado, ¿qué es esa cosa llamada ciencia? Chalmers define al método científico como un conjunto de pasos y procedimientos lógicos que emplean la duda sistemática para construir conocimientos. Este concepto que se llama duda sistemática es un concepto que ya planteó un filósofo llamado René Descartes, quien escribió un libro titulado El discurso del método, si mal no me acuerdo, sí, exactamente, El discurso del método, donde planteó los fundamentos del conocimiento científico actual, ¿no? Y donde dijo que la duda es el método del conocimiento científico. Es decir, que aunque ante todo que se presenta como una verdad, como una realidad irrefutable, el científico tiene que oponer la duda, tiene que dudar de todo. Entonces, la duda va a ser como una especie de recurso que va a permitir determinar la veracidad o no de las cosas, de las afirmaciones, de las teorías, de las hipótesis. Entonces, la actitud científica reclamada por el método científico es, en primer lugar, asumir una posición de duda. Por ejemplo, si yo les digo, Cochabamba es uno de las regiones donde mayores posibilidades de éxito hay para negocios de comida. ¿Eso es verdad o es falso? Chicos, pregunta, ¿es verdad o es falso? ¿Verdad? ¿Verdad? Pero ¿cuál es la actitud científica frente a esa afirmación? Dudar, dudar. Y cuando la afirmación sea muy seductora, dudar aún más. Eso es lo que nos plantea René Descartes. O sea, la duda metódica, la duda como método de construcción de conocimientos. Entonces, dudar absolutamente de todo. Entonces, apliquen esto ustedes, por ejemplo, en su vida. Dudar, ¿no? Entonces, y además yo estoy seguro que ustedes aplican esto en su vida cotidiana, ¿no? No en forma consciente, pero sí dudan, ¿no? Cuando no les contesta la llamada el novio, ¿por qué no me has contestado? ¿Con quién estabas? ¿Dónde estabas? ¿No? Pero estaba donde mi mamá, y así, ¿qué estabas haciendo? Le estaba frotando sus pies, ¿no? O sea,
Ah, sí, y tu mamá, ¿y por qué está mal tu mamá? ¿Qué tiene tu mamá? Y quieren todo un diagnóstico médico, o sea, están dudando. Y a partir de esa duda, como método, que ven que lo aplican ustedes, eh, tratan de constatar los conocimientos. E inclusive ustedes ya tienen una hipótesis de por qué no les han contestado la llamada. Y entonces a partir de la duda van probando la hipótesis y se confirman la hipótesis o la descartan. Y uno para descartar la hipótesis tiene que hacer miles de méritos, ¿no? Y miles de volteretas. Entonces, no son procedimientos, tampoco son cosas del otro mundo, no son cosas que no hacemos. Solemos, las personas suelen hacer este tipo de averiguaciones, pero claro que no con la sistematicidad que reclama el método científico, pero asumimos siempre, a veces, una actitud científica ante las cosas cuando dudamos, ¿no? Como cuando un amigo nos dice, préstame 1.000 bolivianos, te voy a devolver mañana, así. Y sabemos que no trabaja, que no tiene ingresos, nada. Entonces, dudamos, ¿no? Lo primero que hacemos es dudar. Entonces, esta duda sistémica de la que habla Chalmers, que no es más que la duda metódica de René Descartes, es en realidad una actitud del científico frente a los hechos, frente a las teorías, frente a los conocimientos. Y que lo tiene que poner y que tiene que examinar en diferentes procedimientos, momentos, los hechos, las cosas, las afirmaciones a partir de esta duda. Esto es lo que hace que el conocimiento, que el método científico le dé potencial autoridad al conocimiento científico. El conocimiento científico se potencia a partir de factores como la verificación de los conocimientos, como el hecho de que se tienen que tener pruebas. Entonces, los otros tipos de conocimiento, el empírico, el ideológico, muchas veces se agotan y no pueden proveer de evidencias empíricas que respalden sus afirmaciones, sus razonamientos, más que la simple lógica. Pero lo que sí hace el conocimiento científico es ofrecer pruebas, datos. Ese es un factor que va a hacer que el conocimiento científico más o menos se ponga por encima de los otros tipos de conocimiento. Es decir, el conocimiento científico va a lograr cierto grado de jerarquía con relación a los otros tipos de conocimiento. ¿Por qué va a lograr jerarquía frente a los otros tipos de conocimiento? Por el método científico. El método científico le va a dar al conocimiento científico superioridad y le va a dotar de autoridad. Pero este no es un fenómeno que se vive únicamente en el campo de la ciencia. O sea, el hecho de que el conocimiento científico se imponga como el discurso dominante de la ciencia y del conocimiento no es algo que depende estrictamente de causas científicas y de factores científicos autorreferidos al campo científico. No, también lo social y lo económico y lo político van a tener una incidencia muy importante en el carácter dominante del conocimiento científico. Por ejemplo, la emergencia de la sociedad capitalista, de la sociedad industrial, que requiere de conocimientos sólidos para emplearlos en la producción, van a potenciar el conocimiento científico. Y el conocimiento científico al mismo tiempo va a tener una acción de retorno sobre la industria a partir de la innovación tecnológica. Por lo tanto, en términos de la economía, las industrias, los laboratorios, las fábricas, van a requerir que los conocimientos sean científicos para poder llevar adelante la producción, para poder llevar adelante el control del personal, el rendimiento en la fábrica, las pruebas de laboratorio, etcétera, etcétera. En términos ideológicos, la lógica, la racionalidad, que tiene que ver con la aplicación de la lógica,
va a tener un lugar sin precedentes en el conocimiento científico. El alma del razonamiento científico va a ser la lógica. Entonces, la lógica, los principios de la lógica van a regir la estructura del conocimiento científico. Por lo tanto, el conocimiento científico va a ser irracional. Y además estamos hablando del avance de una sociedad industrial frente a una sociedad o frente a sociedades en decadencia, como la sociedad feudal, como las sociedades precapitalistas, donde existen los otros tipos de conocimientos, conocimientos locales, conocimientos ideológicos, conocimientos religiosos. Entonces, ¿qué va a hacer el conocimiento científico? Va a catalogar a esos otros conocimientos como irracionales. Y el conocimiento científico se va a dotar a sí mismo de autoridad porque se va a considerar racional. Entonces, ¿qué va a suceder en el campo del conocimiento? La construcción de una relación de poder entre el conocimiento científico y los otros tipos de conocimiento que no son científicos. Una relación de poder que no solamente está informada por el carácter, podríamos decir, lógico, sistemático del conocimiento científico, sino por que la sociedad en su conjunto ha llegado a tal grado de racionalidad en la producción, en la organización de la vida social, en la organización de la vida política, que su forma de conocer y de entender las cosas va a ser en forma racional y, por lo tanto, directamente vinculada al conocimiento científico. Es por eso que, aunque los otros tipos de conocimiento no van a desaparecer, van a sufrir un cierto grado de devaluación. Los conocimientos empíricos, ideológicos, locales, teológicos, etcétera, etcétera, se van a devaluar. Van a tener sobre sí mismos esta etiqueta de ser conocimientos inferiores al conocimiento científico. ¿Se entiende la idea, chicos? ¿Chicas? De nuevo, por Sí, favor. dicen la idea. O sea, ¿qué es lo que les he estado explicando? Que el conocimiento científico va a enseñorearse, se va a elevar frente a los otros tipos de conocimiento. El conocimiento científico se va a volver un conocimiento dominante en la sociedad capitalista, en la sociedad industrial, en la sociedad de mercado. Y el conocimiento y los otros tipos de conocimiento, el conocimiento empírico, que es lo opuesto al conocimiento científico, se van a devaluar. ¿No ve? Eso es lo que pasa, pues, por ejemplo, ¿qué es lo que están haciendo actualmente con la vacuna rusa contra el coronavirus? Lo están tratando de devaluar, ¿no ve? ¿Notan ese fenómeno? No hay evidencia científica, es una vacuna que no está aprobada, es una vacuna que no tiene todavía un grado de certificación total. ¿No ve? Entonces, ¿quién dice? Otros científicos, ¿no? Es decir, en el marco del conocimiento se busca devaluar, pero no solamente el conocimiento científico busca devaluar los otros tipos de conocimiento, también hay conocimientos científicos que pueden ser contrarios a intereses de grandes corporaciones, como en este caso. Entonces, ¿qué es lo que yo he querido mostrarles hasta aquí? Que este proceso en que el conocimiento científico se afirma como un discurso dominante en el campo académico, en el campo científico, es un proceso no solamente estrictamente
epistemológico que se da estrictamente en el campo del conocimiento, ¿no? Es también fruto de un proceso económico y social que está viviendo la sociedad. ¿Y por qué razones, además, tiene tanta potencialidad el conocimiento científico que ahora sí ya es cuestionado? Ahora el conocimiento científico sí está profundamente cuestionado y en crisis, ¿no? Por lo que vamos a ver a continuación. Pero lo que dicen que le da la potencialidad al conocimiento científico con relación a los otros tipos de conocimiento tienen que ver con la objetividad del conocimiento científico, la racionalidad del conocimiento científico, la neutralidad del conocimiento científico y la universalidad del conocimiento científico. ¿A qué hace referencia esto? Primero, a que la objetividad del conocimiento científico se plantea como una separación entre el sujeto que conoce y el objeto que va a ser conocido. Entonces hay una separación entre el sujeto y el objeto. Esta separación entre el sujeto de conocimiento, de investigación y el objeto de investigación o el objeto de conocimiento se hace fundamentalmente para exonerar al conocimiento científico de una posible carga valorativa, de una influencia o un sesgo valorativo ideológico que pueda tener el sujeto con el objeto. Entonces, la objetividad significa la no intervención de valores, de emociones, de sentimientos, de compromisos entre el sujeto que está conociendo y el objeto que va a ser conocido, ¿no? Eso, por ejemplo, si yo voy a investigar acerca de la pobreza, yo tengo que llegar a explicar la pobreza tal como es, cuáles son las causas de la pobreza, los factores que inciden en la pobreza y cómo viven los pobres. Y lo único que me interesa es producir conocimiento acerca de eso. Ahora, ponerme a ayudar yo a los pobres, esa ya no es tarea de la ciencia. Eso nos dirían los metodólogos positivistas del siglo XIX, ¿no? Inclusive hasta el siglo XX. Inclusive hay docentes de metodología que repiten esto, ¿no? Tienen que ser objetivos, hay que tener objetividad en la investigación. ¿Cuántas veces he escuchado eso? El otro aspecto tiene que ver con la racionalidad del conocimiento científico, que básicamente está concatenada a la aplicación de los principios lógicos en la construcción de las teorías, de las hipótesis y de las explicaciones. Se aplican los principios de la lógica, ¿no? Los principios de identidad, el principio de no contradicción, no puede haber contradicción en una teoría, y el principio del tercero excluido, del tercio excluido, ¿no? Es decir, no puede haber una tercera opción. Y el reconocimiento de las falacias en la racionalidad del conocimiento científico. No podemos nosotros partir de premisas falsas para poder realizar conclusiones verdaderas, ¿no? Entonces, tenemos que cuidar mucho el tema de la lógica por la racionalidad del conocimiento científico. El otro factor tiene que ver con la neutralidad del conocimiento científico, que supuestamente es imparcial y no toma partido. Que el conocimiento científico no está articulado ni vinculado a ningún interés político, económico, social del momento. Que el conocimiento científico, al plantearse la objetividad, está generando un conocimiento imparcial, un conocimiento que no tiene direccionalidad. Pero estos son preceptos del conocimiento científico en el siglo XIX, ¿no? No vayan a acusarme de un catedrático de metodología del siglo XIX. Entonces estoy explicándoles cuáles son los principios del conocimiento científico que en cierta forma tienen que ver con esta potencialidad que tuvo como discurso el conocimiento científico en el siglo XIX y podríamos decir el siglo XX. Y la otra cuestión tiene que ver con la universalidad del conocimiento científico, que tiene que ser un conocimiento válido en cualquier contexto. ¿Sí? Tiene que tener un grado de aplicación universal, porque si no, no se trataría de un conocimiento científico, ¿no? Puede ser otro tipo de conocimiento, local, ideológico, empírico.
la universalidad del conocimiento tiene que ver con que sus leyes, con que las leyes descubiertas por el conocimiento científico, por la ciencia, son leyes que permiten interpretar en cualquier momento y en cualquier contexto cualquier situación, cualquier realidad, cualquier objeto, cualquier hecho, cualquier variable, cualquier fenómeno. En la actualidad se cuestionan estos principios del conocimiento científico. Se cuestiona el principio de objetividad, por ejemplo, señalando de que esta separación entre sujeto y objeto ha producido una suerte de relación de poder entre el sujeto de conocimiento que es el hombre y en el objeto de conocimiento, como en el caso de las ciencias naturales, que es la naturaleza. En la sociedad lo mismo. El objeto de conocimiento es la sociedad y el sujeto de conocimiento es el investigador, ¿no? Es decir, el único que puede conocer es el investigador. Y los demás no, los demás son objetos, son un objeto. Entonces, se dice que esta separación entre el sujeto y el objeto produce una suerte de instrumentalización del objeto de investigación. Al objeto de investigación se cercena toda posibilidad de pensamiento, toda posibilidad de relación afectiva. Es más, se dice que el sujeto que investiga y que conoce se mutila emocional y sentimentalmente con relación del objeto. Tiene que exteriorizarse del objeto para conocer ese objeto y por lo tanto tiene que marcar una separación que después tiene consecuencias catastróficas, ¿no? Por ejemplo, en el ámbito de las ciencias naturales, la separación del sujeto, que es el investigador, el científico, y de su objeto, que es la naturaleza, ha llevado al grado de creer de que el hombre tiene que controlar, dominar y predecir la naturaleza para explotarla, para someterla a su voluntad, y esto ha producido en la actualidad una crisis climática, pero sin precedentes, ¿no? Toda la crisis climática que tenemos en la actualidad básicamente está alimentada por la idea de que el hombre tiene que dominar a las fuerzas de la naturaleza, someterlas para cumplir con sus designios, con sus propósitos de prosperidad, de desarrollo, de progreso, de éxito económico. Y esto obviamente ha significado una explotación irracional de la naturaleza. Entonces, como se puede ver, el principio de objetividad es un principio altamente cuestionado actualmente respecto al conocimiento científico. Lo mismo pasa con la racionalidad del conocimiento, ¿no? Que todos los otros tipos de conocimiento que no son racionales se han categorizado como irracionales, cuando en realidad el conocimiento científico termina siendo más irracional en sus consecuencias. Aplicará los principios lógicos, pero es un conocimiento que de forma irracional se utiliza instrumentalmente para fines, para propósitos empresariales, industriales, económicos, que no generan mayor prosperidad, progreso y desarrollo, sino generan mayor desigualdad, mayor pobreza, mayor crisis climática, mayor escasez de los recursos, aniquilación de fauna, de biodiversidad, es decir, en realidad es más irracional que los otros tipos de conocimiento. Y por ello mismo no es un conocimiento que tenga neutralidad, sino que más bien es un conocimiento abiertamente parcializado, ¿no? Un conocimiento que está vinculado a intereses económicos, políticos, sociales, etcétera, etcétera, y que no tiene para nada una matiz de imparcialidad. Y que además no es válido en cualquier contexto, ¿no? Que los conocimientos son particulares, son locales, dependen del contexto, y no podríamos nosotros establecer que todos
los fenómenos, sobre todo en el campo social, están gobernados por leyes. Entonces se habla ya actualmente desde diferentes corrientes críticas, epistemológicas, podemos hablar desde eh, algunas corrientes feministas, algunas corrientes ecologistas, anarquistas, se anda cuestionando los fundamentos del conocimiento científico. Pero como mi clase no es una clase de crítica al conocimiento científico, sino es una clase de metodología científica, entonces yo les voy a enseñar qué es el método científico, cómo se aplica el método científico y cómo vamos a desarrollar a partir del método científico una estrategia metodológica de conocimiento de la realidad. Hasta aquí, ideas, preguntas que tengan. ¿O ha quedado todo claro? Dice, perdón, no sé si yo soy el que tengo, pero cuando estaba explicando el tema, entrecortado se lo escuchaba varias partes. Sí, licenciado, Ya. entrecortado. He escuchado desde la segunda clase que me dio el enlace. A media clase ya se escuchó entrecortado, licenciado. Ya voy a tener que ver el tema de mi conexión, pero es una buena computadora, o sea, es nueva y tal vez es la conexión, no creo que sean los cables. Le he conectado el cable y ahí era más fluido, porque cuando le saco el cable y lo dejo con Wi-Fi, ahí hay algunos problemitas siempre. Pero en todo caso, cuando reciban ustedes la grabación, los enlaces de la grabación por Moodle, eh, graba bien, sin interferencias, el Zoom. Entonces van a poder ver sin ningún tipo de problema. Lo van a poder Lice, escuchar nuevamente. disculpe Pero por interrumpir, pero no creo que sea el internet porque si no, algunos compañeros nomás estaríamos escuchando bien y algunos no, porque todos estamos escuchando algunas partes que no se escucha bien. Lice. ya, a ver, vamos a ver cómo resolver eso ya la siguiente clase, pero como les digo, cuando ya tenga el archivo subido al Moodle, a YouTube y el enlace compartido en Moodle, cuando ustedes entren al enlace ya tendría que salir en forma fluida, sin interferencias. Por lo general es lo que pasa. Ya para la siguiente clase voy a ver cómo solucionar el tema del ancho de banda y no sé, básicamente eso, pero espero que en términos generales me hayan podido entender lo que hemos querido avanzar hoy. Yo creo que me han entendido.